de las tarjetas rojas al semáforo rojo, ¿no? Así es. Mejor dicho, no se puede decir. En algún momento fue futbolista profesional, ¿sí? Yo me dediqué muchos años a la parte deportiva. Implementaste muchas cosas en las diferentes aduanas, en los procesos, aduana central, pero luego das un brinco al sector privado. Pero ¿qué hace la aduana cuando, como resultado del trabajo de las demás secretarías en materia de facilitación, como en este caso a lo mejor el tema que traemos con los avisos automáticos? Sí. Hola, comunidad aduanetas, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast aduanero, donde hablamos de las netas que importan y que exportan, evidentemente. Y este día tenemos un invitado de lujo, de verdad es un placer tenerlo con nosotros, con una trayectoria impresionante, nuestro amigo Miguel Silva. Bienvenido. Gracias, al contrario, como siempre muy contento. Para un servidor es un honor estar en este programa tan importante, en estos micrófonos tan importantes. Muchas gracias y un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias. Ya vas a estar, del mundo aduanero te vamos a contar, desde la frontera hasta el mar, lo que importa te lo vamos a mostrar. Reglas que importan y exportan, todo lo que pasa aquí se comenta. Reglas que importan, no te lo pierdas. En cada episodio mucho por hablar. Gracias, Miguel, por acompañarnos. Como dice Sandra, no eres cualquier invitado. Teníamos tiempo platicando que sería, la verdad, algo interesante tenerte con nosotros porque tienes una trayectoria muy interesante porque has pasado por muchas etapas de la autoridad aduanera fiscal. Y esa parte tú sabes que es muy interesante para todos los seguidores de nuestras redes sociales o del podcast, entender cómo es el proceso interno, aparte evidentemente de conocer tu formación y tu historia. Es un gustazo, Miguel, recibirte en este podcast. Al contrario, nuevamente reitero mi agradecimiento y verdaderamente uno que viene y está siempre muy pendiente de darle el seguimiento a estos programas, de estos espacios tan importantes como son los que ustedes están detonando. Sandra, Vladimir, la verdad, mis respetos. Y hoy por hoy, el estar aquí pues representa primeramente un gran gusto, segundo, pues también una responsabilidad muy grande. Y no hay cosa más visible, más transparente que poder platicar de algo que nos apasiona como es el comercio exterior. Muchas gracias. Pues antes de empezar, me gustaría invitar a nuestra comunidad a que nos sigan por nuestras diferentes plataformas donde nos pueden escuchar, ver, observar, desde Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, YouTube. ¿Dónde más, Vladimir? Estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en todas las redes sociales de Azafra Internacional. Ahí van a poder ver los shorts, los reels, pero donde nos quieren ver, como dice Sandra, con nuestros outfits, YouTube. Pero si van manejando el tráfico de cualquier ciudad es Spotify. No olviden suscribirse, toquen la campana para que les lleguen notificaciones para cuando reciban nuevos episodios. Clic. Pues entremos en materia. Muchas gracias, Miguel, nuevamente. Hoy tenemos una persona, yo le platicaba a Vladimir y a Brian, a mí me gustaría que viniera alguien a hablarnos de cómo se viven las cosas dentro de ese sujeto de la operación tan importante que es nuestra aduana mexicana. Pero antes de empezar a que nos cuentes todo esto que has vivido, cuéntanos, ¿quién es Miguel? Pues la verdad, muchas gracias. Miguel Silva Espinosa de los Monteros, su servidor, pues soy un apasionado del comercio exterior. Obviamente mi formación jurídica como abogado es la parte toral, mi pilar en cuestión obviamente de estudios. Cuento con una maestría en Derecho Fiscal, diferentes diplomados. Tuve la oportunidad de llevar a cabo una especialización dentro de lo que es la marca de calidad, que es un vehículo muy importante para el despacho de mercancía, sobre todo en materia portuaria, y me toca obtener esta especialización en el puerto de Barcelona. Y bueno, diferentes conferencias, diferentes, obviamente, congresos donde he sido invitado, y al igual como lo es hoy en este importante momento y en este momento espacio, ¿no? Gracias. Oye, Miguel, y algo interesante también, y te voy a spoilear un poquito también, es que también tus hijos se dedican a este tema
porque ustedes han empezado desde la perspectiva jurídica, ¿no? Como tú bien mencionas, y luego se enfocan a la parte fiscal de comercio exterior. Entonces, también como padre de familia, tienes ahí también tú una formación interesante con tus hijos, ¿no? Sí, muy interesante. La verdad que esa parte de paterna, el ver a tus hijos hoy profesionistas y que estén obviamente enfocados a esta materia tan apasionante, como bien lo comentas, Vladimir, desde la óptica jurídica, abarcando obviamente muchos momentos que se dan en la parte operativa, pero que al final llegas a tener ese escenario tan amplio como es el poder resolver, el poder de cierta forma aligerar muchas cargas que se derivan del comercio exterior a través de esta herramienta como es la herramienta jurídica. Entonces, pues hoy tengo a 3 excelentes profesionistas que vienen también ya caminando, que están dando pasos cortitos, pero muy firmes dentro de esta materia. Y bueno, como padre, pues totalmente orgulloso, realizado, y ahí van los muchachones. Y pues sembraste en ellos esa semillita del comercio exterior, pero cuéntanos, ¿qué fue lo que trajo a Miguel Silva a la vida del comercio exterior? ¿Qué fue eso que detonó en ti las ganas de querer dedicarte a esto? Les voy a comentar algo muy, muy válido que muy poca gente lo sabe, porque obviamente el hoy Miguel Silva, que obviamente ha estado en diferentes escenarios, pues Miguel Silva, dentro de su parte de crecimiento, en algún momento fue futbolista profesional, ¿sí? Yo me dediqué muchos años a la parte deportiva. Dinos de qué equipo, ándale. Bueno, pues estuve en el famoso equipo del Atlas de Guadalajara, ¿no? Entonces, a la par, llevando mi carrera, en este caso la Facultad de Derecho, soy egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, y en ese sentido, siempre en algún momento tuvimos también alguna familiaridad con la parte de comercio exterior, pero que en ese entonces, yo les quiero comentar, inclusive en la universidad no existía la carrera de comercio exterior, no existía la licenciatura en comercio exterior, iba iniciando la parte de la licenciatura y obviamente cuál era la parte que te dejaba de cierta forma más cercano, pues la parte jurídica, que en mi familia pues evidentemente hay bastantes abogados, somos una familia de creación jurídica como tal. Y nunca dejé la carrera, al contrario, siempre pude compaginar el deporte con el estudio. Llega un momento en que, bueno, se tienen que tomar algunas decisiones. Siempre me llamó a mí la atención la parte de aduanas como tal, por lo interesante que se veía dentro de la óptica que tenía yo en el comercio exterior en ese entonces. Y a través de algunas invitaciones, de algunas recomendaciones, pues llego a aduanas. Entonces dejo ese mundo tan diferente que era el mundo del deporte, de alto rendimiento, con mucha disciplina, con mucha responsabilidad, que es obviamente llegar a una primera división, ¿sí? Entrenar ya en un equipo de primera división, y de repente mi vida da un giro de 360 grados y empieza mi vida profesional como tal, pero ya en materia académica, en materia ya profesionista como carrera, y entramos a laborar en un área impresionante, muy, muy, muy bonita, a lo cual hoy después de 32 años me sigo dedicando, que es el comercio exterior. Mira, y mencionaste algo muy interesante de que hace algunos años no había una carrera de comercio internacional, por lo que la gente que se dedicaba a esto era meramente o los contadores o los abogados, ¿no? Eran como las carreras, mucho más relacionadas. Porque yo me acuerdo cuando yo entré a la universidad del año 2000, había, al menos en donde yo estudié en Sinaloa, 3 generaciones arriba. Entonces, el 97 más o menos, en mi universidad, empezó la carrera de comercio internacional como carrera profesional individual enfocada al comercio. Entonces... Sí, no, realmente era algo nuevo. Yo creo que en el momento que yo termino leyes, evidentemente ya venían generaciones de comercio exterior, de comercio internacional, que ya obviamente la universidad ya se contaba con esa carrera, pero ya obviamente un servidor pues iba terminando leyes, claro. Pues ya habíamos visto la óptica jurídica, que les comento que bueno, pues a eso nos dedicamos hoy día, y esa parte nos da esa visión de cuando viene la invitación a llegar a aduanas, pues fue un gran soporte, como que una plataforma
muy genuina para poder desempeñar la labor oficial, que en ese momento pues entramos en la parte gubernamental y que para un servidor pues es y será siempre una escuela de vida, ¿no? Oye, Miguel, entonces de las tarjetas rojas al semáforo rojo, ¿no? Así es. Mejor dicho, no se puede decir. De toda esa parte que obviamente, como bien lo comentas, otro tipo de conceptos, otra cuestión muy diferente. Sí, fíjate cómo se compagina. Hay mucha madurez, hay mucha responsabilidad, hay mucha disciplina. El deporte de alto rendimiento tiene que ser hoy por hoy con mucha disciplina. Y en ese sentido te da pues como que ciertos elementos, ¿no? Para poder desempeñar ahora la parte pues ya de una carrera de vida, de una situación laboral, pues sí te dan esos ingredientes para poder seguir caminando y seguir creciendo, sí en otro ámbito, pero con esos ingredientes tan importantes que te da la vida, que es la disciplina y la responsabilidad, ¿no? Y yo creo que el trabajo en equipo, ¿no? ¿Cuál fue la primera aduana en la que tuviste la oportunidad de trabajar y en qué cargo? Mira, yo llego ya de manera oficial a una aduana pues muy importante, no porque sean menos importantes las otras aduanas, pero llego a la aduana de Reynosa, Tamaulipas. Claro. Una aduana que por sus características, pues evidentemente una aduana con muchísimas aristas, con muchísimos regímenes aduaneros en los cuales obviamente se importaba una cantidad muy importante de operaciones de comercio exterior, una entrada a nuestro país muy interesante también en materia de maquiladoras, en ese entonces cuando existía el PITEX, cuando existía otro tipo de figuras de carácter arancelario, la cual se brindaban ciertas bondades. Bueno, Reynosa también, por su parte geográfica, pues le daba toda esa parte de proveeduría a un estado pues muy importante como es el estado de Nuevo León, ¿no? Y también pues a toda la región occidente, donde yo creo y estoy seguro que entre Nuevo Laredo, Reynosa, obviamente en su momento también Matamoros, pues son aduanas torales en la parte de Tamaulipas, sin omitir obviamente a las otras que también están ahí, pero Reynosa también una parte muy interesante en toda la exportación de perecederos hacia lo que es el Valle de Texas, hacia lo que es toda esa región tan importante y tan consumidora también de productos mexicanos. Y en ese sentido, bueno, pues ahí nos tocó iniciar. Yo llego al área jurídica, a un área donde fue algo muy ocurrente porque pues vienes de una tradicional carrera de abogados con una tradicional forma de trabajar la materia jurídica, y cuando llegas a un área donde evidentemente te hablan de conceptos como autoembargos, como la parte de los permisos temporales para la internación de vehículos, pues realmente es una situación. Y cuando yo escuchaba que todo el mundo levantaba las cejas cuando se escuchaba la palabra PAMA, pues yo decía, ¿qué es un PAMA, verdad? A mí preséntenme al señor PAMA, porque yo veo que cada vez que hablan de un PAMA, pues levantan la ceja, ¿no? Y hasta cambian de color. Y bueno, es un encuentro con, si bien es cierto, tienes un soporte jurídico, es otro lenguaje. Es otro lenguaje, sí. Y obviamente otra situación también de orden jurídica como es una ley aduanera, ¿no? Oye, sí. Y no me vas a dejar mentir, pero yo creo que todo el mundo cree que los licenciados de las plataformas les gusta levantar pamas. Pero sí yo que lo viví en carne propia, ver a los compañeros que trabajan en la aduana, realmente levantar un PAMA representa mucho trabajo muchísimo, para la persona que lo va a levantar, ¿no? Porque tiene que fundamentarlo. Exacto, el fundamento es lo y más le fuerte. Puede llevar, si su turno ya iba a acabar y tiene que levantar un procedimiento, le puede llevar toda la noche. Bueno, esa es una situación donde todo mundo pues está o refleja cierta incomodidad, ¿no? Si es el importador, pues obviamente está haciendo afecto a una sanción, a un embargo precautorio. Si es el responsable o funcionario público, bueno, pues tiene que fundamentar, motivar debidamente, llevar a cabo ese procedimiento, porque evidentemente puede venir una responsabilidad hacia el funcionario. Entonces, esa situación pues se vuelve incómoda, ¿no? Y ahí es donde nace una frase que manifiesto muchísimo y que a lo mejor lo ven bastante en lo que yo de repente manifiesto, que es sonríe, es comercio exterior, ¿no? Sabemos que no es fácil, sabemos que es una materia
que es muy celosa, pues yo siempre digo sonrían porque así es el comercio exterior, y los que estamos en el comercio exterior, pues tenemos que sonreír porque nos vamos a enfrentar a 1000 cosas, ¿no? Totalmente. Y en cada momento, ningún día es igual en el comercio exterior, y mucho menos en aduanas. Y fíjate, haciendo un poquito de analogía como lo que decía Sandra de tu primera pasión, que era el fútbol, ya te metiste o entraste a la parte jurídica de la aduana y era no me metan goles. Ya eras el portero de la autoridad fiscal, al menos para temas de importación, que sabemos que es donde se pueden generar más el tema de impuestos o de restricciones. Totalmente. Ya siendo administrador, que estabas diciendo, perdón, ya estando en el área jurídica en tu primera experiencia, Sí. ¿qué es lo que te acuerdas que fue la primera decisión fuerte o importante o algo que digas, ay, ahí fue donde dije, ahora sí sé lo que se siente estar contra la espada y la pared? Bueno, y utilizando un poquito tu analogía, que es muy válida, te vuelves un portero como tal, pero de un país, ¿sí? Claro. Estás cuidando la seguridad nacional y la parte de recaudación, no menos importante, de una unidad tan importante como son las aduanas, ¿no? De una entidad. Hoy las aduanas tienen 2 vectores que siempre hay que estar vigilando, la parte de seguridad nacional y la parte recaudatoria. Entonces, en esa parte de que te conviertes el portero, pues obviamente tienes que ir creciendo, donde llegas a un área legal, que si bien es cierto, estás en una aduana, pero no dejas de ser de una parte administrativa, ¿no? Entonces, ves la visión administrativa, pero cuando realmente te enfrentas y empiezas a crecer como funcionario de una aduana, es cuando empiezas con la operatividad. Y del área jurídica paso a ser el responsable de un área no menos importante como es operación aduanera, y ahí es donde te das cuenta el por qué nace el PAMA, por qué se da la famosa fracción arancelaria incorrecta, etcétera, etcétera, que nada más en la jurídica lo veías ya plasmado, claro. Pero ya en la parte obviamente operativa, y es ahí donde vienen las decisiones fuertes, es ahí donde tienes que ser muy contundente. Claro, ¿no? Pasas de ser portero a jugarle de árbitro, ¿no? Sí, totalmente, porque te vuelves un juzgador, donde tienes que, ahora sí, en este momento, y volvemos a lo que manifesté hace algunos segundos, ningún día ni ningún momento en aduana es igual. No. La aduana no trabaja por instructivo, la aduana trabaja y los momentos se dan segundo a segundo conforme se van presentando las diferentes áreas de oportunidad. Y es ahí donde tienes que aplicar, pues obviamente, la parte jurídica, la parte normativa, porque cuando entra la palabra criterio, pues va acompañada de palabra terror, ¿no? Sí. Estarán de acuerdo conmigo, porque el criterio, pues es muy disímbolo entre todos los seres humanos. Entonces, si bien es cierto es que la ley es de interpretación, pues ¿cómo la vas a interpretar? ¿No? ¿A mi favor o en contra? Entonces, ahí es esas decisiones, que respondiendo a tu pregunta, Vladi, es algo que son las primeras decisiones fuertes. El que sí cumple, no cumple, el poder separar en la famosa palabra podrá, ¿no? En una ley, podrá, y ahí, pues obviamente tienes que estar muy bien pues analizado, estudiado, comprendido la posible situación, y la decisión que tomes siempre será apegada a derecho. Y yo creo, gracias por tu respuesta, y yo creo que también con la operatividad que tú bien mencionas, también llega un momento en que tú llegas a entender o a ponerte un poquito en el lugar como autoridad de la industria, de la empresa, de la decisión que tomes en un PAMA o en un embargo o etc., cómo va a afectar a la empresa, a la industria, al empleo, que yo sé que todo es bajo legalidad, pero donde está la opción legal que tú mencionaste, ¿podrá? También puedes, digamos, que tú interpretar hasta dónde sí llega el ejercicio jurídico riguroso y dónde decir, a ver, este contribuyente, este importador, exportador, es cumplido, paga sus impuestos, tiene sus declaraciones. Entonces, ahorita si se le fue como a un cliente de Sandra y Brian alguna vez, un montacargas en una caja, que fue algo involuntario, también usted dice, bueno, por esto te lo voy a dejar pasar, o nunca le tocó algo de ese tipo. Bueno, el que te diga que no está mintiendo, ¿eh? El que te diga que no le ha pasado una situación como la que tú estás manifestando, miente, y lo digo con todo respeto, porque
dentro de esa parte que venimos platicando, que las aduanas son muy activas y con muchísimo movimiento, efectivamente, yo creo que siempre se tiene que tener también esa óptica de cuando existe un concepto que en aduanas sí lo tienes que aplicar muchísimo, que es cuando hay un dolo o no hay un dolo. Exactamente. ¿Sí? Y ahí creo que la parte que te da ese crecimiento, ese análisis, esa madurez que venimos platicando y esa responsabilidad es el poder, si bien es cierto la ley es fría, la ley es contundente, la ley no tiene ese sentimiento que tiene obviamente el ser humano, pero sí tienes que saber muchas veces analizar la parte de que si hubo dolo o no hubo dolo, ¿no? El comercio exterior, por su misma actividad, por su misma parte tan ágil, pues pueden venir diferentes errores donde tú sabes que en su momento el importador o el contribuyente pues no tuvo ese dolo, no lo tuvo. Y más en unas aduanas, imagínense, pues Reynosa con el número de operaciones que tiene. Y aunque la frontera, el despacho de frontera es muy diferente al despacho marítimo, donde en el marítimo, pues sí, de repente por todo el movimiento y por toda la carga y por todos los tiempos y costos, pues no haces un previo, pero en frontera no. En frontera, pues creo que tienes muchísimo tiempo, ¿sí? Toda la infraestructura, porque obviamente lo haces en el lado, en este caso con la frontera americana, lo haces en el lado americano con toda calma, con toda pulcritud. Entonces, ahí sí creo que puede existir un poquito de más distracción y responsabilidad, etcétera, del importador, pero bueno, te concurres a una situación que es ver si evidentemente existía ese dolo o no, y dentro de su error o en su momento la infracción, pues ver de cierta forma pues diferentes cuestiones que pueden tomar una decisión, ¿no? Así de sencillo. Y trabajar yo creo que desde la facilitación aduanera, ¿no? Y eso que tú dices es muy importante en la cuestión del dolo. Y yo creo que la única forma de saber si hay dolo o no hay dolo es cuando existe un acercamiento entre la autoridad Totalmente. y a lo mejor la agencia aduanal o el importador Totalmente. para explicar la situación que se está presentando, ¿no? El estar pendiente de la operación para darse la oportunidad de trabajar a lo mejor a puertas abiertas, en el caso de algunos subadministradores o administradores apoyándose a lo mejor de las asociaciones de agentes aduanales. Totalmente. Creo que esa parte es algo que obviamente te da también a ti en su momento como autoridad esa visión, esa tranquilidad, esa visibilidad de poder conocer más al importador, de conocer más hoy por hoy a una figura tan importante como es el agente aduanal, en donde en su momento sabes que como parte coadyuvante con la autoridad, pues evidentemente tienes que tener ese diálogo con ese elemento tan importante dentro de la cadena de despacho que es la agencia aduanal. Y yo creo que ahí ese tema donde existían esas famosas, ustedes recordarán, esas importantes y muy famosas juntas de facilitación aduanera, donde se plasmaba la diferente problemática que podían tener diferentes sectores, donde estaban presentes los representantes de los mismos, y en ese sentido, ¿sí?, pues buscar estrategias y obviamente de cierta forma que detonen, si bien es cierto que hagas los despachos con mayor exactitud, no perdías, ni mucho menos dejabas a un lado la parte tan importante como es la del cumplimiento y la de la recaudación, ¿no? Entonces creo que ese diálogo pues es parte importante, parte toral de lo que hoy existe en el comercio exterior, y en lo personal, como anécdota, pues a mí fue una herramienta muy importante, muy necesaria, que obviamente la detonábamos con mucho éxito. Oye, Miguel, dices ahorita, cuando estaba en el jurídico, veía los documentos y todo, pero ya estar en la plataforma fiscal, ya ves ese embargo precautorio que te representa un andén que está ocupado. Totalmente. Que tienes que hacer un traslado a un recinto para mover que tienes que buscar al dependiente para que te firme el PAMA, o sea, muchas cosas que solamente se viven en la operación, ¿no? Mucha gente quiere trabajar en la aduana. Cuando yo tengo muchos compañeros que cuando estábamos en la universidad decían, es que, ¿por qué estás estudiando comercio exterior? Porque quiero trabajar en la aduana. Y yo que estaba en la aduana y veía a los compañeros de la aduana, porque yo como tal no trabajaba para la aduana, sino para agentes aduanales, decía, están locos, o sea, ¿cómo que quieren trabajar en la aduana? No saben lo que quieren. Entran a las 7 de la mañana y salen cuando ya se metió el sol. Sí, porque son horarios bien complicados, ¿no? Así es. Sí, la verdad, el desgaste
Que te voy a decir algo, y de veras que lo digo hoy, después de estos 31 años, bueno, ya 32, en donde obviamente tuvimos esa oportunidad tan grande, y es te envuelve tanto este tema, que te va metiendo, y claro, la parte física, el que diga que no lleva a cabo a veces de repente alguna fatiga o algo, pues es normal, somos seres humanos, pero te va envolviendo tanto, te vas apasionando, es la palabra, te vas apasionando tanto con lo que en un momento dado estás obviamente ejerciendo, que de repente se te van los horarios de manera impresionantemente rápido. Nosotros, obviamente en Reynosa, que fue el inicio, platicaremos de algunas otras aduanas más adelante, pero te digo fácil, teníamos jornadas perfectamente arriba de 14 horas. Y era trabajo que en su momento, bueno, pues lo teníamos que hacer, y cuando volteabas, pues ya te habías pasado N horas, ¿no? De lo que normalmente deberías de trabajar. Pero bueno, pues es parte de cada profesionista, ¿no? Y justo, Miguel, con la operatividad que mencionas, la parte operativa del proceso aduanero, las aduanas fronterizas norte de las aduanas fronterizas sur, tú ahorita nos contarás porque también estuviste en la aduana de Ciudad Hidalgo en Chiapas. Para quien no sepa, en la parte sur tenemos un par de aduanas con Guatemala, para quien no sea mexicano. Estuviste en Reynosa, frontera norte, estuviste en una marítima que en Yucatán, Puerto Progreso, que son operativas, y ahora estás muy relacionado y metido en Manzanillo, que bueno, también ese es un monstruo del que podemos hablar un poquito después. La operatividad aérea, frontera norte, frontera sur, marítima, es totalmente diferente. Los tiempos son diferentes. A ver, voy a hacer una pregunta tal vez un poco difícil de contestar, pero ¿hubo alguna que tú disfrutaras más? Me refiero a disfrutar en cuanto al proceso siendo autoridad, siendo administrador. Bueno, y de veras que es una muy importante pregunta. La parte de Reynosa, que yo llego obviamente, y lo digo con mucho cariño y mucho respeto, porque sé que mucha gente aquí en el auditorio, mucha gente que tiene a bien escucharnos y observarnos. El crecimiento de un servidor siempre fue totalmente paso a paso. Yo llego a un área de jurídica, como lo comenté, donde obviamente nos tocó arrastrar muchísimo lápiz, checar bastantes cuestiones, y no llego como jefe de departamento, llego yo dentro de ese entonces el puesto se llamaba abogado tributario, que era la parte más pequeña dentro del departamento jurídico. De ahí pasamos a la parte de operación aduanera, obtengo la jefatura de operación aduanera, se abre un paso y un puente muy importante, que es el puente que tenemos, obviamente, sección aduanera de Reynosa, que es el puente FAR, ¿no? Se apertura puente FAR, 8 de febrero del 2005, se abre FAR, y me toca ser el primer subadministrador al frente de este puente. Me toca a mí aperturarlo, nos toca llevar a cabo ahí el saludo a medio puente con el mayor de FAR, y abrimos FAR, ¿no? Que fue algo muy importante, que se llamaba, el puente se llama, ahorita no traigo ahorita me acuerdo, porque es Nuevo Amanecer, creo que se llamaba el puente en ese entonces, y le viene a dar ese desahogo a Reynosa, porque teníamos muchísimas operaciones, pero por la parte del puente Hidalgo, y empieza a llegar todo el sector maquilador por puente FAR, ¿no? Y empiezas a ver otros regímenes aduaneros, empiezas a ver obviamente otra situación diferente en cuestión de despacho aduanero, y sobre todo que te toca tener la responsabilidad ya de estar al frente, ahora sí, de un cruce internacional, donde tú eres el responsable como funcionario de lo que pueda o no pueda pasar en ese cruce internacional. Y de ahí, dentro de los momentos más importantes de mi vida, obviamente desde la óptica aduanera, es derivado de ese trabajo que se hace durante 3 años en Reynosa, tienen a bien, a través del administrador general, que en ese entonces estaba como titular en el área de aduanas, pues me nombran ya administrador de una aduana no menos importante, con otro tipo de tráfico muy diferente, como es Ciudad Hidalgo, Chiapas, ¿no? Una aduana que es la puerta a Centroamérica, donde sí, evidentemente había pues mucho más exportación de producto mexicano
que importación de producto centroamericano, pero con un movimiento impresionante de diferentes empresas mexicanas a las cuales pues obviamente también tenías una responsabilidad muy grande como prestador o funcionario público, y donde obviamente con una frontera pues nada fácil como es la frontera con Guatemala, con una N número de kilómetros de frontera, donde existe un río muy fuerte que es el famoso río Suchiate, donde obviamente esta parte del contrabando y pues otro tipo de conductas que lamentablemente se dan en los cruces internacionales, pues también de cierta forma te competían a ti como parte de la aduana. Entonces llega el administrador en ese entonces, más joven de todo lo que era en ese momento las 30 y tantas aduanas que existían, y con 28 años de edad, ¿no? Me nombran a mí administrador teniendo 28 años. Tengo una anécdota muy buena ahí porque llego a la junta donde estaban ya los administradores hechos y derechos de muchos años en aduanas, y en ese entonces un gran amigo que en paz descanse, siendo administrador el de Cancún, me dice, ¿y de dónde sacaron a este niño? ¿No? ¿Este niño viene aquí a dar algo? ¿Cuál es? Y le digo, no. El becario. No, soy administrador de la aduana de Ciudad Hidalgo. Me dice, caray, pues estás muy chavo, tienes 28 años. Y ahí empieza ya mi carrera, ahora sí, ya como responsable de una aduana. Y realmente sí fue un bypass, un parteaguas en mi vida personal, porque cuando estás dentro del staff y eres jefe de departamento, subadministrador, etcétera, etcétera, pues no deja de tener la responsabilidad siempre quien funge como administrador, ¿no? Entonces, cuando ya llegas a ocupar ese puesto, pues volteas atrás y dices, caray, pues es mi responsabilidad ahora sí el responder sobre esta aduana. Y afortunadamente yo veo como una gran escuela y como el detonante dentro de mi carrera de comercio exterior, ya de cierta forma como responsable, la aduana de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Y yo creo que siempre se agradece cuando llegan al cargo gente joven, con otra visión, con otra forma de trabajar. Con otra energía. No. Muchísima necesitabas ahí. Y con un criterio amplio, porque yo recuerdo cada que nos cambiaban administrador en Laredo, al principio nuestra labor era hablar con ellos y hacerles ver cómo era la radiografía de lo que pasaba, porque todas las aduanas, incluso fronterizas, todas son diferentes. O sea, la operación que tiene la aduana de Colombia es muy diferente a la operación que tiene la aduana de Laredo. Totalmente. Y el irles explicando, mira, usualmente pasa esto y cuando pasa esto, resolvemos esto de esta forma. Es explicarles para que las cosas no se vean con dolo, sino producto del flujo diario de la operación, ¿no? Y tener que explicarle también a la gente cómo tiene que trabajar para ir evitando los errores que cometen o que cometemos en la operatividad diaria, ¿no? Sí, totalmente. Y llegas a ver otro tipo de movimientos también en la logística, y estás, de haber estado en la parte norte del país, obviamente con esa parte vecinal con los Estados Unidos, de repente empiezas a generar esa responsabilidad con la parte de Guatemala, donde obviamente no nada más es Guatemala, sino toda la parte de Centroamérica, que realmente los productos no eran muchos, eran pocos, pero muy importantes, que obviamente tenían su grado de complejidad en materia arancelaria y con un movimiento muy diferente que no veías en frontera, como era el que Ciudad Hidalgo era la única aduana donde se permitía importar las mercancías y de cierta forma a lo que hoy es un famoso recinto fiscalizado estratégico. No es nuevo, lo conocimos en el 96, 97, donde obviamente había un patio habilitado, totalmente autorizado, donde se podían llevar a cabo las mercancías, la revisión, porque no se tenía en ese entonces la infraestructura. En cuanto a plataformas, etcétera. Y bueno, esa parte logística, pues también vienes a aprender, y totalmente, pues otra cultura, otro tipo de productos. Fue muy impactante porque tú llegas a una aduana y de repente volteas en el vidrio de tu oficina y ves a N número de lanchas por el río cruzando mercancía de comercio exterior, y decías, bueno, pues ¿qué está pasando aquí? ¿Qué no está el pedimento. ¡Ey, saca el pedimento! Oye, y digo lanchas en un sentido muy amplio, porque eran balsas, eran ¿no? balsas. Eran balsas que, digo, la misma, es un tema cultural que en ese sentido prevalecía. Entonces fue un trabajo muy intenso porque empezamos a hacer
aquellas reuniones en su momento de facilitación aduanera con los diferentes líderes en cuanto a los diferentes productos, en su mayoría mexicanos, eran productos, más bien era un tráfico de exportación el que se veía ahí, y logramos el que pudieran utilizar la aduana y hacer el famoso pedimento de exportación, que no les llevaba ni mucho menos. Hicimos en ese entonces muchos acercamientos con la Asociación de Agentes Aduanales. Siempre será una parte, repito, coadyuvante en el comercio exterior, muy importante la figura del agente aduanal, y logramos cosas muy interesantes. Fueron ahí 2 años como administrador, que evidentemente te dieron en su momento esa madurez para poder seguir caminando dentro de la ruta de aduanas y poder llegar, como bien comenta Vladimir, después a una aduana 100% marítima como es Progreso Yucatán, ¿no? Totalmente. Oye, Miguel, y en tu recorrido por estas aduanas, como lo hemos platicado, ¿qué cambios has visto positivos en el proceso, digamos, de la agilización o del despacho aduanero o en general del proceso de la aduana como recinto, como cruce? Que digas tú, ese proceso ahora está de primer nivel. Sí. Y aparte, debería haber tal vez 1 o 2 que digas tú, y en esto creo que todavía pudiéramos mejorar mucho más en el proceso. Sí, definitivamente hoy los que afortunadamente seguimos muy inmersos en el sector y que estamos obviamente día con día, y si hacemos aquella comparativa a estos años, puede ser una situación, y debe de ser la parte más importante, la parte de sistemas. Creo que esta actualización que hoy tenemos de la parte informática nos ha permitido pues a crear muchísimos esquemas, obviamente de control, de recaudación, de cierta forma de agilización en materia de despacho, que en ese entonces pues obviamente ustedes dos están muy jóvenes, obviamente, pero había le llamábamos a los sistemas fase 2, fase 3, veníamos de un CADEPA, la capturación de pedimentos en discos, ¿no? Que era llevarlos a la aduana para la validación. Digo, me tocó, no lo puedo decir que no, digo, sí entré muy joven a la aduana, y me tocó observar esa situación donde veníamos de ese CADEPA, empezamos con los sistemas, fase 1, fase 2, y empezaba, era muy, de cierta forma, normal que de repente se cayera un sistema, ¿no? Y la aduana la tenías, sí, y tenías que, obviamente, pues, solicitar las autorizaciones respectivas. Obviamente nunca ha sido un tema fácil el que un sistema tenga áreas de oportunidad en cuanto a que pueda tener problemas, se caiga o no. Pero hoy en la actualidad digo, pues caray, toda esta nueva generación de profesionistas en comercio exterior, pues obviamente por su mente no les pasa lo que vivíamos en ese entonces, y que afortunadamente con toda esta modernización, hoy pues la verdad tenemos diferentes esquemas que nos han llevado a un control con mayor, obviamente, prontitud, con mayor exactitud y sobre todo agilizar el despacho aduanero, ¿no? Y te encuentras en la operación diaria, que te encuentras situaciones que no encuentras en el MOA, ¿no? Totalmente. El famoso MOA obviamente es nuestro rector, nuestro instructivo, ¿no? El Manual de Operación Aduanera, pero en un momento dado como lo es un manual en el cual te puedes obviamente apoyar, pero en el momento de la problemática o en el problema del área de oportunidad, pues tienes que solucionarlo, ¿no? Y obviamente en el sentido de que lo hagas con esa visibilidad, con esa transparencia, pues obviamente no debe de haber ningún problema, ¿no? Oye, cuando estabas en la operación, también el hecho de cómo incentivar, porque a tu cargo estaban los verificadores, ¿no? Así es, en ese entonces pues todavía me tocaban a mí los vistas aduanales, ¿no? Ah, los vistas, que eran todólogos los vistas. No, bueno, mira, hay algo ahí muy importante. La verdad yo siempre lo he dicho y lo digo con mucho respeto. Los vistas aduanales, que obviamente tuve la oportunidad primero de ser la parte de ese compañero en cuestión como servidor público y después estar a cargo de ellos como administrador de una aduana, realmente personas con mucho conocimiento en materia arancelaria, con muchísima experiencia en cuestión de
obviamente dentro de esa observancia de las diferentes mercancías o dentro de ese mundo de mercancías de comercio exterior. Y en su momento, como todo, ¿no? Tuvieron su ciclo, vino los cambios correspondientes, llegan los primeros licenciados en comercio exterior. Yo me acuerdo que venían de un colegio, ¿se puede decir el nombre? Sí, claro, claro. Un colegio como el colegio holandés, que fue la primera generación que detonó a esos licenciados en comercio exterior que llegaron a las diferentes fronteras, a las diferentes aduanas. Los recibimos con muchísimo gusto y que, bueno, vinieron a empezar ellos a hacer lo que en su momento hacía el Vista, ¿no? Que era el reconocimiento de mercancías. Y de ahí, bueno, pues todas las modificaciones, actualizaciones, como lo que es hoy, pues lo que es un verificador en aduanas, ¿no? Pero ha sido obviamente un tránsito muy satisfactorio el ver todas estas actualizaciones, las etapas, los ciclos. Yo siempre he dicho que son ciclos, no hay que demeritar ni mucho menos manifestar situaciones positivas o negativas. Son ciclos que tenemos todos, en su momento los vamos desempeñando y vienen nuevas figuras, ¿no? Pues hay que recibirlas y todo va cambiando, ¿no? Va cambiando. Oye, Miguel, y duraste muchísimos años, implementaste muchas cosas en las diferentes aduanas, en los procesos, aduana central, pero luego das un brinco al sector privado. Sí. Entonces, cuéntanos cómo fue ese brinco. Digamos, tú empezaste como, me imagino que con la consultoría, sí, pero actualmente eres presidente del Consejo de Cámaras Empresariales de Colima. Y no es por spoilear, pero tú te conocimos, bueno, yo al menos en APROCEMA, que es otra asociación de profesionistas o profesionales en comercio exterior de Manzanillo, sí, que todos sabemos que Manzanillo es un puerto muy importante. Impresionante. Entonces, ¿cómo fue ese cambio de ser ese portero que decía Sandra, ese árbitro, perdón, ahora ser ese jugador defensa que va a meter goles en el buen sentido? Decir, claro. Ahora vamos como las industrias, pues a decir, esto tiene que mejorar en los procesos. Totalmente, es parte de los ciclos que veníamos platicando, ¿no? Cuando yo salgo ya de aduanas, que obviamente se da el ciclo, paso por un área no menos importante, también muy bonita, que es el área jurídica, ya dentro del Servicio de Administración Tributaria, como administrador del área jurídica. Y ahí se viene el ciclo y me invitan a formar parte ya dentro del sector privado, en una asociación también muy importante como es la Asociación de Agentes Aduanales del Puerto de Manzanillo. Llego como director general en el 2005, iniciaba el 2005, y yo, en lo personal, su servidor, pues nunca había estado en la parte privada. Yo en ese momento manifesté que creo que no iba a durar. Y bueno, estuvimos 8 años. Muy mala manifestación. 8 años como director de nuestra querida Asociación de Agentes Aduanales del Puerto de Manzanillo. Como todo, también se viene el ciclo y ahí fue donde obviamente observé la parte muy genuina, la parte muy válida y sobre todo esa necesidad de contar con la parte de la asociación. Es por eso que hoy, después de evaluar, analizar, evidentemente entrevistarnos con muchísimos profesionistas en su momento, pues fundamos y creamos la Asociación de Profesionistas en Comercio Exterior de Manzanillo, de la cual pues tuve el honor de ser el fundador, primer presidente, fueron 3 años en esta presidencia. Hoy una asociación de la cual nos sentimos muy orgullosos porque sigue trabajando de manera muy exitosa. Y terminando el famoso ciclo, pues nos damos hoy a la tarea de analizar, pensar, seguir detonando ideas de cómo podemos crecer dentro del ámbito empresarial. Y hoy existe el Consejo de Cámaras Empresariales del Estado de Colima, del cual obviamente me honro en ser el presidente, en donde ya tenemos 8 cámaras adheridas al Consejo, todas ellas obviamente muy importantes, desde el sector transportista, el sector hotelero, el sector gastronómico, obviamente el sector de comercio exterior. Está la parte de la Asociación de Mujeres Empresarias del Estado de Colima, una asociación que merece todos mis respetos porque he estado con ellos muy cercanos y he visto cosas muy importantes desde la óptica muy genuina de la mujer como empresaria. Y bueno, ahora estamos con esa óptica,
muy contentos, muy ocupados porque seguimos ahora no nada más con la parte de comercio exterior, sino otros sectores, trabajando muy de la mano con todos los presidentes. Es algo que yo quiero resaltar, esa confianza que han tenido en un servidor, en poder llevar a cabo este formato que es el Consejo, y que bueno, hoy seguimos sonriendo en comercio exterior. Desde tu punto de vista, ¿cómo crees que ha cambiado la relación entre las cámaras y la autoridad aduanera? Bueno, yo creo que este es un área de oportunidad que se tiene que comentar y que creo que como parte de ese ciclo que hemos platicado y que hemos manifestado, y que creo que yo no dudo que se tiene que acentuar y tiene que crecer. Creo que es parte de un nuevo modelo, yo le llamo nuevo estilo, que hemos venido en los últimos años observando, que creo que sí se tiene que tener más énfasis en lograr ese verdadero diálogo, en que se vuelva a dar ese intercambio, esa relación profesional como debe de existir entre la parte de la autoridad y la parte del usuario, ¿no? Como tal. Creo que va creciendo, obviamente se necesita más diálogo, y dentro de esa necesidad, pues creo que vamos por buen camino, ¿no? Correcto, lograr que entiendan que jugamos para el mismo equipo, ¿no? Totalmente, creo que mejor ejemplo no pudiste dar, Sandra. Yo creo que no somos jugadores diferentes, todos buscamos lo mismo, que es obviamente que nuestro comercio exterior se dé bajo un marco totalmente transparente, bajo un cumplimiento totalmente establecido. Y esto no es que sea más importante uno u otro. Ambos nos necesitamos, ambos somos parte de esta cadena o de este equipo, ¿sí? Y tenemos que lograr un objetivo. ¿Y el objetivo cuál es? Pues que hoy los millones de importadores de comercio exterior y obviamente también exportadores que usan las diferentes aduanas, pues obviamente estén con esa tranquilidad de seguir apostando a esa recaudación muy importante que tiene el país. Hoy más del 35% de los impuestos del presupuesto que en un momento dado recibe el país se derivan de los impuestos de comercio exterior, ¿sí? Y esto obviamente habla de esa columna vertebral que debemos de tener y que cómo se va a lograr de mejor manera y con mayor éxito, sin lugar a dudas, a través de este diálogo. Oye, Miguel, ¿qué fortalezas, voy a decir Colima, para no centrarme solamente en Manzanillo, ahora que tú ves diferentes cámaras que abarcarían otras ciudades como Colima Capital, ¿qué fortalezas ves ahorita en Colima como un eje logístico de servicios? ¿Y qué es lo que tú crees que pudiera aún mejorar un poquito o cómo pudieras enfrentar esos retos? O mejor dicho, ¿qué retos ves en el proceso? Bueno, realmente ahorita el crecimiento del puerto conlleva a que el Estado crezca, ¿no? Siga creciendo. El Estado tiene una vocación muy importante por el puerto, obviamente en materia de comercio exterior. El puerto ha sido el generador de toda esta parte de crecimiento. Sin embargo, hay sectores pues muy importantes. Está el sector agroindustrial, que es un crecimiento fuertísimo que tiene Colima con la parte de toda ese crecimiento que ha tenido en toda la parte agro, ¿no? Que es un estado con mucho agro. Y esa parte, bueno, pues también darle esa importancia. Creo que hoy tenemos asociaciones que con esta visión de consejo nos hemos dado cuenta de la importancia que reviste y del apoyo que deben de tener. Y que obviamente también en su momento la óptica es que si tienes un puerto donde tienes una recaudación muy importante para el país, pues también exista para el crecimiento y fortalecimiento de la infraestructura del Estado. Claro. ¿No? Hoy se está dando obras muy importantes como el crecimiento de la autopista, donde se están ampliando obviamente los carriles, porque bueno, diario tienes un flujo de más de 4,000 transportes que salen del puerto hacia obviamente regiones como es Occidente, Noreste, etcétera, Bajío. Y eso pues lo tienes que tener y lo empiezas a soportar desde una infraestructura donde te dé esa trazabilidad para poder darle ese movimiento al puerto, ¿sí? En algún momento se hablaba de omitir el famoso full en el transporte. Es imposible. ¿Cómo? Es imposible. No puedes desalojar un puerto omitiendo esa figura o esa parte de logística como es un full.
¿no? Tienes que continuar, al contrario, creo que tenemos que ser más creativos y en el sentido de que podamos, creo yo, el punto toral es dar o dotar de más recursos a los estados, en este caso como es Colima, donde tiene un puerto, el más importante del país, darle esa parte de beneficio, que obviamente lo vemos siempre desde un punto de vista muy positivo, pero también trae problemáticas muy serias. ¿Sí? El crear este movimiento tan importante, bueno, pues viene un tema de población, viene un tema de infraestructura, de carretera, viene un tema de educación también, que le tienes que dar a todo ese sector que demanda el crecimiento municipal, estatal del estado de Colima. Muy interesante. Oye, Miguel, hablando en materia de aduanas, yo creo que la aduana a veces para muchos pudiera llegar a ser el villano de la historia, ¿no? Y a lo mejor muchos no visualizamos todo lo que conlleva la gente que trabaja en la aduana, porque no solamente es la plataforma fiscal, no solamente es el departamento jurídico, hay gente que trabaja en los módulos, hay gente que trabaja en la glosa, hay gente que trabaja que a lo mejor están atrás de bambalinas, pero que realizan una labor muy importante para esta figura que representa el portero de nuestra nación, ¿no? Totalmente, totalmente, Sandrita. Es algo, mucha gente no es vista, obviamente no tiene esa visibilidad hacia el exterior como lo puede tener un verificador, como lo tiene obviamente en su momento, inclusive los jefes de departamento de algunas áreas con las cuales pues tienes que estar de cierta forma muy cercana por la misma operación, pero hoy por hoy es un gran equipo de funcionarios que segundo a segundo, pues obviamente detonan ese profesionalismo para que la cadena, que es una cadena que debe de ser, siempre lo he manifestado, muy trazable, pues se dé, y obviamente el éxito ¿cuál es? Pues que se dé el despacho aduanero, ¿no? Dentro de esta cadena de despacho, pues muchas veces la gente ve a la aduana como el villano, como bien comentas, ¿no? Como que es el villano porque es el que me revisa, es el que me sanciona, es el que en un momento dado, pues puedo tener yo un problema con él. Yo creo que no lo tenemos que ver así. Yo creo que la óptica tenemos que ser, vuelvo a decirlo, más creativos, más maduros. Yo creo que la aduana lo que es una entidad que se encarga del cumplimiento de las demás áreas federales, en este caso de las diferentes secretarías. Porque la aduana, ¿qué te va a solicitar? Te va a solicitar que cumplas con un permiso de COFEPRIS, ¿no? Y está entrando ahí, obviamente, una autoridad diferente a la aduana. Te va a solicitar que cumplas con un aviso automático, ¿sí? Y eso es obviamente un elemento que pertenece a una Secretaría de Economía. Y así te puedo mencionar diferentes situaciones donde la aduana se convierte en esa parte reguladora, sí supervisora, pero de cumplimiento de otras entidades federales, ¿no? Independientemente, obvio, de la parte impositiva, que es el impuesto, y donde digas, bueno, pues aquí vamos a recaudar. ¿Por qué? Sí. Porque esa es nuestra función también. Y bueno, la parte de seguridad nacional, que es una parte muy interesante, muy genuina, que desempeñan todas nuestras aduanas y que también tenemos que valorar, ¿eh? Oye, Miguel, tocaste un tema sensible y yo quiero que me digas desde tu perspectiva. La aduana es el último filtro de todas estas secretarías. Sí. Pero ¿qué hace la aduana cuando, como resultado del trabajo de las demás secretarías en materia de facilitación, como en este caso a lo mejor el tema que traemos con los avisos automáticos, se ve sobrepasada porque no fluye la operación? ¿Hay manera de que la aduana, tú como fuiste administrador, sí existe esa comunicación en, oye, necesitamos agilizar esto porque está entorpeciendo la operatividad, porque tengo saturados los almacenes? ¿Hay ese contacto para poder estar todos en el mismo canal para que fluya la operación? Qué importante, y de veras aplaudo tu óptica, Sandra, porque sí, definitivamente, mira, existía algo muy interesante que era en su momento la importancia de la COFEMER. No sé si recuerdan ustedes qué es la COFEMER, que era la Comisión de Mejora Regulatoria, ¿no? En ese sentido, ahí es donde a través de sus diferentes mesas de trabajo se veían diferentes problemáticas, ¿no? Obviamente enfocadas a qué, si no disminuyendo, sí haciendo un poquito más, tropicalizando o haciendo un poquito más amigable la parte regulatoria. Yo creo que lo que estás platicando es un área de oportunidad ahorita muy fuerte por la cual está pasando la parte aduanera, lo que es la parte esta del aviso automático.
automático, etcétera, donde sí realmente pues, las facultades están muy claras, cada unidad tiene sus facultades y no puedes transgreder o en un momento invadir cuestiones que no son de tu competencia, tienes que llevar a cabo ese cumplimiento y es ahí donde si no vemos una parte donde derivado de la problemática que se está dando, evidentemente no podemos detonar algunas iniciativas de solución o de agilización a través de esas figuras, como era la parte de mejora regulatoria. Caray, yo creo que es un área de oportunidad muy grande que tiene que en su momento ahorita trabajar las diferentes áreas o en su momento quien se deba de encargar y si esto está haciendo, porque bueno, obviamente atrás de esto han venido situaciones también lamentablemente que después te das cuenta que hay algunas cuestiones irregulares, ¿no? Entonces, claro, cuando sucede esto, pues obviamente la parte de la autoridad pues tiene que permiten la expresión, tiene que apretar, tiene que revisar más, y es ahí donde se viene a conflictuar un poquito y caemos en esa falta de agilización. Yo creo que de manera muy concreta se tienen que buscar, obviamente ya se tienen observadas, o conforme se vayan observando o detonando diferentes áreas de oportunidad, buscar una buscar una positiva mejora regulatoria. Siempre pagan justos por pecadores, ¿no? Yo creo que fue lo mismo que nos pasó en su momento con las cartas, ¿no? De que todo el mundo abusábamos del... No es para comercializar, para no comercializar. ¿Y ahora? Y entonces el gobierno tiene que hacer los ajustes necesarios para volver a controlar esos temas, ¿no? Esa es la situación que de veras lo he vivido en los dos lados del escritorio y a veces cuando estás dentro de la investidora de autoridad y también, vuelvo a lo mismo, volteas y ves tus facultades y quisieras en un momento dado poder detonar ciertos dispositivos o ciertas cuestiones de poder agilizar muchas cosas, pero también estás dentro de esa parte tan cerrada de la parte de normativa que puedes tener alguna responsabilidad, ¿no? Y en ese sentido lo entiendo, lo comprendo porque hemos estado sentados en ese escritorio y muchas veces te tienes que enfocar a tus facultades. En eso que están comentando, perdón, ambos, es muy importante el tema de cómo la autoridad debe apretar, cómo a veces los importadores, exportadores abusan un poquito de esa flexibilidad. Y lo hemos vivido, al menos, bueno, creo que todos, pero la industria, en mi caso, que me desenvuelvo más en el tema de la industria que importa y exporta, como en la parte de IMEX también han ido cerrando un poco la trinchera, un poco los beneficios, metiendo el tema del IVA. Bueno, ahora si quieres esto, una certificación tipo IVA y EPS. Bueno, ahora si quieres meterte en el sector textil, cúmplete con esto. Entonces, de tener, digamos, que la jareta totalmente abierta, como dicen ustedes, empiezan a abusar, no todos, justo por pecadores, dice la autoridad. No, claro, ahora van a únicamente las empresas que cumplan con esto. Y si quieres esto, ahora tienes que cumplir con esto, claro, dejando, digamos, que el espacio para las empresas que realmente cumplen con lo establecido, ¿no? Así es. Esa parte es de ahí donde nacen, pues obviamente diferentes bondades a través de ciertas certificaciones, claro, donde obviamente si lo cumples, pues debes de tener un beneficio, ¿no? Y comentaste IVA y EPS, OEA, etcétera, ¿no? En temas de seguridad, lo que es el VAS, o sea, ciertas certificaciones que ¿dónde se dan o por qué nacen? Pues obviamente de que en su momento la autoridad pues detectó, claro, obviamente conductas irregulares que te llevan a esa parte donde pagan justos por pecado. Totalmente. Definitivamente. Ahí hay que enfrentarlo así y volvemos a lo mismo, hay que ser más creativos, ¿no? Trabajando a prueba y error y tratando de cumplir los estándares de lo que debería de durar el despacho de acuerdo al manual que comentamos, ¿no? Así es, totalmente. Y yo creo que el tema no es agregar más artículos, sino hacerlos obviamente más objetivos, porque la ecuación no te miente, la ecuación es seguridad, recaudación. Y como tú dices, la parte de sistemas. Totalmente. La parte de sistemas viene a mejorar, viene a agilizar, viene a hacerlo todo más rápido, mejor hecho y mucho más directo. ¿Hace cuántos años la gente se hubiera imaginado que ibas a recibir mes con mes tu información, sí, antes glosa, increíble, ahora data stage? Es como...
No, el tema de los sistemas viene a hacerlo de una manera, yo me acuerdo incluso, bueno, ustedes que son fronterizos, como incluso solo el cruce en los puentes internacionales, en este caso yo vivo en Ciudad Juárez, El Paso, era como existía esa costumbre, no sé, Laredo, tú me dirás, que te le pegabas al carro de atrás, la gente se le pegaba al carro para meterte a la aduana mexicana, y si le tocaba verde al otro, la gente se iba. Y si le tocaba rojo, te parabas. Y cómo ahora la autoridad se dio cuenta y dijo, no, señorito, ahora te vas a parar en la raya de atrás para que realmente toque el semáforo sí o no. Bueno, es que a veces pecamos de La entrada de las esclusas y las cámaras currentes, y todo. ¿no? Sí, no, Justos digo, por pecadores va a ser el nombre. en la medida que hemos avanzado y en un tema tan sensible como es el comercio exterior, y obviamente en esta parte impositiva y de seguridad, pues obviamente se ha llevado a detonar diferentes sistemas, que también hay que decirlo, el sistema es frío. El sistema es frío y no ve más que en un momento dado el cumplimiento o el no cumplimiento, ¿no? Y en el sentido, como todo sistema te va a emitir un resultado y muchas veces, se los comento de manera también muy genuina, cuando ya tienes cierto resultado, el funcionario no puede llevar a cabo ya ningún tipo de situación. Entonces, también buscar ese equilibrio entre sistema, la facultad del funcionario, creo que ahí también se tiene que trabajar bastante. Y yo creo que también es en la empatía de que los gastos, consecuencia de una mala práctica, siempre recaen en el importador, ¿no? Y entonces, Totalmente. en ese sentido, tratar de hacer expedita la operación para que el importador pueda, si es que se alinea a estos procedimientos, hacer sus despachos de manera segura, sin gastos, sorpresas de almacenajes y demoras y todo eso. Totalmente. Es algo que tenemos que cuidar mucho, que obviamente hoy desde la óptica de las diferentes asociaciones, obviamente de los diferentes sectores, lo sabemos, lo entendemos y lo respetamos. El que lleva, o en su momento, el que va a, obviamente, representar, el que va a encarar, es el verdadero dueño de la carga, que son los importadores o exportadores. Y en ese sentido, si no cuidamos, si no estamos al tanto, si no somos esos coadyuvantes que tenemos que ser, evidentemente quien lo está sufriendo es nuestro importador. Y ahí sí tenemos que ser muy puntuales. Oye, Miguel, aquí requerimos parte 2, parte 3, Sí. parte 4. Contigo Sí, podemos porque estar hablando. Yo quiero saber si a ti alguna vez te tocó alguna huelga en la aduana. Uy. Esto, y lo he manifestado en mis redes, obviamente con muchísima respeto, con bastante objetividad y obviamente madurez, es histórico. Es histórico, obviamente dentro de mis años, que no fueron pocos, dentro de la parte pública, obviamente con la parte privada, realmente lamentable porque no se había dado. Y bueno, obviamente nadie queremos una situación de estas. Creo que cuando entra esa parte del ser humano donde por ciertas cuestiones o por ciertas situaciones se lleva a cabo este tipo de conductas, pues lo debemos de lamentar todos, ¿no? Porque evidentemente no es una situación positiva, sino que va a traer y trae consigo situaciones pues, fuertes, ¿no? A mí me había tocado en el tema de los transportistas, que ellos, por ejemplo, en Laredo sí se manifiestan constantemente por el tema de las líneas, ¿no? Pero personal de la aduana nunca me había Como esta pasado. situación, ¿verdad? Porque como ustedes dicen, lo que genera son es el alto de toda una operación. Y como tú decías, el puerto de Manzanillo para el Pacífico, en general es el más importante, pero para el Pacífico es básico. Totalmente, ¿no? Digo, bueno, pues es el principal puerto del país, ¿no? Estamos hablando que el año pasado se movieron más de 4 millones de contenedores. En ese sentido, hemos visto el crecimiento año con año de Manzanillo. Yo les voy a dar un dato muy importante. No obstante de cuando tuvimos la parte de la pandemia, toda esa época tan fuerte que tuvimos, el comercio exterior en Manzanillo no decayó más de un 5%, que esperábamos que iba a venir un problema más fuerte. Afortunadamente no se dio. Y bueno, hoy por hoy, lo que representa Manzanillo en materia de comercio exterior, pues caray, claro que este tipo de manifestaciones, de situaciones que se dan de carácter lamentable, muy respetable, porque son situaciones que por algo están llevando a cabo este tipo de actividades o de conductas. Pero bueno, digo, también creo que
Deben de existir alternativas, deben de existir obviamente diferentes propuestas, soluciones para que se pueda obviamente solucionar en el menor tiempo posible o con mayor prontitud algunas situaciones de este tipo, ¿no? Es correcto. Esperemos que Pues sí, como dice Parece Vladimir, ya yo creo va. que necesitamos parte 1, parte 2, parte 3. De verdad que un Pero- gusto tenerte con nosotros. Al Pero contrario, para al cerrar, nos contrario. gustaría que a lo mejor compartieras algún tip o algún consejo Consejito. para... Tenemos muchos chavos que están Sí. estudiando apenas o que Y están aparte Miguel es empezando. maestro. Y aparte el maestro. De qué es lo que tienen que tomar en cuenta cuando empiezan en esta carrera, en el campo Tan laboral. hermosa. Y los que quieren trabajar en la aduana, ¿qué pasos tienen que seguir para poder lograrlo? No, y lo comento de veras con mis alumnos, la verdad que siempre es muy importante comentarlo porque sí, evidentemente es muy genuina. Hoy los diferentes estudiantes, los jóvenes traen esa visión del comercio exterior. Ha crecido muchísimo el sector, lo vemos momento a momento con diferentes iniciativas. Pues primeramente que tengan una verdadera pasión hacia lo que es la materia de comercio exterior. Y al decir pasión es que vas a dejar a un lado y vas a sacrificar, en el buen sentido de la palabra, muchísimas cosas por seguir caminando dentro del comercio exterior. El comercio exterior, en este caso, donde se detona en el lado público a través de las aduanas, de otra autoridad aduanera también no menos importante, que es la Administración de Auditoría de Comercio Exterior, que también es un área muy importante de comercio exterior. Y si es en el lado privado, bueno, pues tienes un esquema muy amplio, un mundo como puede ser obviamente agencias aduanales, logísticas, transportistas, etcétera, pero que tengas esa pasión, que te comprometas a seguir creciendo, primero como persona y después como estudiante, porque el comercio exterior te da un escenario muy amplio en materia de análisis, de estudio. Obviamente no es nada más la ley aduanera, tenemos una modificación en las resoluciones muchas veces de manera mensual, de manera bimestral, tenemos que estar muy pegados al código fiscal. Vamos, toda esta parte tenemos que ser muy conscientes de que sí hay un estudio constante y algo que me sucedió, que créanme que es válido, una vez que llegas a tener y que te llegas a enfrentar y que eres parte de esta actividad tan bonita que es el comercio exterior, difícilmente lo vas a dejar. Difícilmente vas a hacer a un lado, al contrario, te vas a comprometer y en ese sentido decirles a todos que es un área muy apasionante, muy comprometida y que yo sé que aquellas gentes que traen esa parte, esa visión, van a ser muy exitosos en comercio exterior. Muchas gracias, Miguel. Al contrario, muchas gracias, Sandra, muchas gracias, Vladimir. Y un fuerte abrazo a todos. Decirles que me siento muy contento en estar con ustedes y lo digo con mucho cariño y también con una parte muy genuina. Da gusto ver jóvenes como son ustedes, obviamente, y lo digo, jóvenes en el sentido de que han creado y han crecido también de manera muy exitosa en sus diferentes áreas, con sus diferentes responsabilidades y que hoy por hoy siguen detonando este tipo de programas, de escritorios, de posiciones donde mucha gente que los escucha tiene el reconocimiento y la admiración. Felicidades a ambos. Gracias. Y salúdanos a Oscar, ¿Cómo el no? famoso amigo Tigre. Te mandamos un fuerte abrazo, que él también se mete acá en los temas de... Sí, cómo no, nuestro Y presidente. recuérdanos la frase para tenerla presente. Sonrían es comercio exterior. Por Pues, favor. muchas gracias por sintonizarnos una vez más en su podcast de aduanas. Gracias, Vladimir. Gracias, Miguel. Gracias. Gracias, Sandra. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, Amazon, estamos en Apple Podcast, estamos en TikTok, estamos en todos lados. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Aduanete ya vas a estar. Del mundo aduanero te vamos a contar. Desde la frontera hasta el mar. Lo que importa te lo vamos a mostrar. Tengas que importar y exportar. Todo lo que pasa aquí se comenta. Tengas que importar, no te lo pierdas. En cada episodio mucho por hablar.
Aparte ahorita ya se sobrelleva mejor el comercio exterior con tantos memes, con No, tantos no. Es que TikToks, sin memes sí. no se Bueno, a puede llevar. personajes, ¿no? Por ahí sale un personaje que también es muy conocido. ¿Cuál, ahí. cuál? Cuéntanos cuál. Pues ¿cómo se llama? Rayo. Ah, el Rayo Aduanero. y- Es amigo de nuestro productor. Está Nos lo etiquetan mucho, el niño ¿verdad? aduanero, ¿cómo se llama el luego otro? No. está el otro, ya salió otro. El de Rosas, el de la agencia aduanal. Tony. Tony, el Y aduanero. luego el Sí. otro día salió Sí, yo creo que sin payasito de humor no comercio pudiéramos exterior y- sobrevivir a esta El carrera. famosísimo plebe aduanero El también. plebe aduanero, ¿no? Que digo, debe ser de algo de por allá. Oye, de yo Sí, cuando- Sinaloa, mira, ¿no? aquí están, nos lo prestaron, Ah. mira, aquí Cuando está. trabajaba en la aduana, a mí me decían Lady Aduanas. Lady Aduanas, Lady hazte tu Aduanas. Voy a hacer mi TikTok TikTok de Lady Aduanas. ¿Y en qué Yo aduana estuviste tú, En Nuevo Sam? Laredo. Ellos 10 son años ahí, tamaulipecos. la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo en Laredo. la asociación, ok. Entonces me tocaba hablar, cada que llegaban los nuevos administradores, hacerme amigas de los nuevos Yo administradores. iba como director Sí. de la asociación de Nuevo. Bueno, primero me invita en su momento Jaime King, agente aduanal, presidente de la CAREM, me invita para irme como director de la CAREM, ¿sí? Estando ya como director de APUMAC, viene el periodo de Jaime y me invita a sumarme como su director de CAREM. Sin embargo, bueno, yo estaba muy comprometido con la parte de Manzanillo. En ese entonces el presidente era don Benito Guerrero, también en paz descanse, y no me moví. Y luego viene a los meses una invitación de irme como director a la Asociación de Nuevo Laredo, que también, pues digo, para mí, Imagínate. mis respetos, ¿no? Esa La parte de operación. Nuevo Laredo, lo que representa Nuevo Laredo, ¿no? Y no se dieron las cosas, pero igual ya hasta nos hubiéramos Sí, conocido por en Nuevo ahí. Se Laredo hubieran teníamos- peleado. Ah, no, No. es del mismo grupo. Sí, Sí, en sí, Nuevo sí. Laredo Wow. teníamos un módulo dentro de la aduana en ese entonces, que su función era estar en el día a día con las autoridades Sí. para que no se suscitaran las incidencias, o sea, cortarlas en el momento y llegar y hablar con su fuera administrador fluido. y explicarle y llevarle documentos, o sea, si tenían alguna duda de clasificación, darle seguimiento a los temas de jurídico. Ahorita que estabas mencionando eso, Sí. se me vino a la mente tocar la ventanita y preguntar, el licenciado que trae mi PAMA, el licenciado que trae mi incidencia. Dígale que ya, venga. Ya presentamos por oficialidad de parte las pruebas y alegatos. Imagínate ahorita, Sí. bueno, Ahorita ya no se puede eso. No, ya no se puede. Incluso ahorita que tú decías también, Miguel, la parte de que iban en una memoria Sí, al el tema. CADEPA. Exacto, cuando vino La Silvia captura de Salazar en pedimentos. su momento, nos empezaba a contar cómo eran los pedimentos, que eran unas Las cosas sábanas. así. Unas sábanas. Las sábanas, que eran unos verdes, unos azules. Sí, y cómo ha ido esa evolución, ¿no? Ya eso no me tocó a mí. No, pues Sí no. me tocó el CADEPA, pero obviamente en el archivo sí me tocó verlos. De cuando llego yo a Reynosa, algo que me llama la atención es que de repente en el archivo veías, para un efecto de alguna contestación al tribunal, etcétera, pues tenías que ir al área en ese entonces de contabilidad y glosa y Ahí sé que- veías el archivo y veías los pedimentos. Las Pues eran sabanotas. unos pedimentos enormes, No, ¿no? para conseguir una copia certificada de un pedimento tenía que pasar Sí, en lo que lo encontraban. Impresionante. La verdad que sí, Ay, no. todo esto ha cambiado. Creo que muchas de las cosas para bien en cuestión de informática. Hoy puedes obtener diferentes situaciones. Creo que ahorita el área de oportunidad es más bien el área operativa. Que ahí sí se tiene que otra vez detonar muchísimo ese diálogo que se debe de tener, porque postre el que viene sufriendo todo esto es el contribuyente. ¿Quién va a pagar las demoras y Es los el almacenajes de importador. los Los contenedores importadores, que los están ahorita en exportadores. Manzanillo? Es un tema Todo se traslada al que importa y exporta. no menos importante, al contrario, es donde... Y hoy a través, obviamente, una de las cuestiones que estamos tratando hoy con la presidencia de nuestro querido Oscar, pues es buscar ese diálogo nuevamente, un trabajo Ojalá. continuo, ¿no? Ojalá. No es fácil, pero Alguien tiene tampoco que tocar la imposible, puerta. Tampoco imposible, ¿no? No, se Y- tiene que hacer la gestión. y eso, como decimos hoy los abogados, ¿no? Hay que agotar la instancia. Lo tienes que hacer.